Hola, bienvenido a Arsys Tech Academy. Estamos en esta serie de cursos dedicado a Data Center Designer, el cloud de Arsys. Estamos en el curso dedicado a automatizaciones y lo que vamos a ver en este vídeo es infraestructura como código, qué entendemos y qué modelos de infraestructura como código tenemos y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Así que si te parece bien, sin más, vamos allá. Antes que nada, vamos a dar la definición de lo que entendemos como IAC o infraestructura como código. Nos referimos a IAC, infraestructura como código, del inglés Infrastructure as Code, al proceso de manejar y aprovisionar nuestra infraestructura, pero utilizando ficheros de código en lugar de cualquier otra herramienta gráfica que podamos tener. Trasladado a DCD significaría que en lugar de utilizar el portal web de DCD para crear y actualizar nuestra infraestructura, haríamos uso de ficheros de código. Por ejemplo, un conjunto de shell scripts, es decir, ficheros de bash o ficheros de PowerShell que utilizaran Cloud API para crear y manejar nuestra infraestructura, lo podemos considerar IAC, infraestructura como código. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de ficheros de código que manejan nuestra infraestructura. Esta es la clave fundamental para poder decir que estamos realizando infraestructura como código. No utilizar herramientas externas gráficas, sino manejar nuestra infraestructura utilizando ficheros de código. Existen dos modelos fundamentales de infraestructura como código. Por un lado, el modelo imperativo y por el otro, el modelo declarativo. Vamos a ver ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Antes de nada, ¿qué entendemos por infraestructura como código imperativo? Indicar, mediante código, los pasos a realizar para aprovisionar o actualizar la infraestructura. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, deseo tener un servidor con un disco dentro de un balanceador de carga, pues voy a tener un script para crear un servidor, añadir un disco a este servidor y configurar el balanceador. En el caso de DCD, podríamos utilizar Cloud API para crear este servidor, para crear el disco y añadirlo al servidor y para configurar el balanceador. La IAC imperativa suele tomar la forma de scripts o similares que invocamos cuando es necesario. Que yo quiero crear un servidor que tenga un disco, pues invoco el script de crear servidor y luego invoco el script de crear disco y todo lo que sea necesario. Yo defino los pasos exactos a realizar y los invoco cuando es necesario crear o actualizar mi infraestructura. Por otro lado, tenemos la IAC declarativa. Se trata de especificar el estado final deseado de la infraestructura. Eso significa que no vamos a indicar cómo llegar a ese estado final, sino que nos vamos a limitar a indicar qué es lo que queremos. En lugar de tener un script para crear un servidor, tendríamos un fichero de código que indicaría que lo que yo quiero es un servidor, por ejemplo, con 2 CPUs y 16 GB de RAM. Luego indicaría que quiero un disco de 10 GB asociado a este servidor y que finalmente quiero el servidor bajo un network load balancer. Pero en ningún momento tengo un script para crear servidor, ni tengo un script para crear un disco, ni tengo un script para crear un network load balancer. Sino que lo que tengo es un fichero que declara cómo es mi infraestructura. Mi infraestructura se compone de este servidor, de este NLB, de este otro servidor, de este disco, etcétera, etcétera. No indicamos cómo llegar a ese estado final, eso lo vamos a dejar a la herramienta de IAC. Vamos ahora a ver las ventajas e inconvenientes de estos modelos. Vamos a empezar por la imperativa, cuando nosotros indicamos exactamente las tareas a realizar. ¿Qué ventajas tiene? Por un lado, control total. Definimos exactamente las acciones que realizamos y el orden concreto en el que éstas serán realizadas. Si mi script pone que primero se crea el servidor y luego se crea el balanceador de carga, eso es lo que va a suceder en la infraestructura de cloud. Primero se va a crear el servidor y luego se va a crear el balanceador de carga. Flexibilidad. Al final, podemos utilizar cualquier lenguaje de desarrollo. Por ejemplo, si estamos en DCD y estamos utilizando Cloud API, cualquier lenguaje de desarrollo que nos permita realizar llamadas a Cloud API, que al final eran llamadas HTTP, nos va a servir para definir nuestros ficheros de IAC imperativa.
Por lo tanto, no estamos atados a un lenguaje en concreto ni a una herramienta en concreto. Vamos a poder manejar el lenguaje que nosotros queramos. Que nos sentimos muy cómodos en Bash, pues vamos a poder realizar shell scripts directamente. Que nos sentimos más cómodos en Python, vamos a poder utilizar Python y así, sea cual sea el lenguaje que nosotros deseamos utilizar. Y además tenemos toda la potencia de este lenguaje. Es decir, podemos crear bucles para, por ejemplo, crear una serie de 5 servidores todos idénticos cambiando 4 parámetros, etc. Vamos ahora a ver las ventajas de la IAC declarativa. Por un lado, simplicidad. Es más fácil definir el estado que no las acciones a realizar para llegar hasta él. Es más sencillo decir, yo quiero un servidor con un disco bajo un NLB que definir exactamente todas las acciones que yo tengo que realizar para llegar a ese estado. Idempotencia. Eso es muy importante. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aplicar la misma configuración varias veces de forma segura. Por ejemplo, si mi infraestructura ya está en el estado final, si yo ya tengo un servidor bajo un NLB y le digo a la herramienta de IAC que quiero tener un servidor bajo un NLB, la herramienta de IAC no va a hacer nada, porque va a ver que mi infraestructura ya cumple ese estado final. Por lo tanto, yo puedo aplicar la misma configuración varias veces de forma segura. Escalabilidad. La IAC declarativa nos permite manejar grandes infraestructuras sin volverse un galimatías de scripts. Si en lugar de un servidor yo manejo 100, todos ellos con sus propios parámetros, todos ellos configurados de formas ligeramente distintas, voy a tener un montón de scripts o un scripts con un montón de parámetros para poder crear todos estos servidores si utilizo IAC imperativa. Mientras que si utilizo IAC declarativa, simplemente voy a tener una lista de todos estos servidores con sus propiedades. Al final, termina siendo más sencillo definir grandes infraestructuras utilizando IAC declarativa que no IAC imperativa. Vamos ahora a los inconvenientes de cada una de las dos aproximaciones. Vamos a empezar de nuevo por los inconvenientes de la IAC imperativa. Por un lado, la complejidad. Al final, puedes ver un poquillo, ¿no?, que las ventajas de uno son un poco el inconveniente de la otra. Si una de las ventajas de IAC declarativa era la simplicidad, esto significa que la IAC imperativa es más compleja. A medida que tu infraestructura evolucione, vas a ir necesitando más y más scripts. Al principio, te puede bastar con un script de crear un servidor. Pero si más adelante tienes que modificar este servidor, vas a necesitar un script para modificarlo. Si luego ese servidor lo borras para crear otro, vas a necesitar un script de borrar servidor y quizá otro script distinto para crear el nuevo servidor. Y así sucesivamente. A medida que nuestra infraestructura se va complicando y va evolucionando, nosotros tenemos que ir creando más y más scripts que cada vez suelen ser más complejos. La idempotencia, por otro lado, es complicado. Yo decido cuando se lanzan estos scripts. Si mi infraestructura ya tiene un servidor y yo lanzo el script de crear servidor, voy a terminar con 2 servidores. Recuerda que eso en la IAC declarativa no pasaba. Si yo declaraba que quería un servidor y aplicaba otra vez esta configuración y mi infraestructura ya tenía este servidor, simplemente la herramienta de IAC declarativa será capaz de darse cuenta de eso y no haría nada. Pero esto obviamente no sucede en el caso de IAC imperativa. Vamos ahora a ver los inconvenientes de la IAC declarativa. Por un lado, menos flexibilidad. Si una de las ventajas de la IAC imperativa era que teníamos gran flexibilidad, puesto que nosotros elegíamos exactamente qué acciones a realizar y cuándo, en la IAC declarativa es todo lo contrario. Nosotros definimos solo el estado final, lo que queremos tener, pero no definimos cómo llegar hasta allí. Por lo tanto, yo no puedo indicar si se tiene que crear primero un servidor y luego un disco y luego un balanceador. Eso queda en manos de la herramienta de IAC declarativa que esté utilizando. Básicamente, yo me limito a definir el estado final de mi infraestructura. La curva de aprendizaje. En general, a pesar de que la IAC declarativa es más sencilla que la imperativa en cuanto a lo que hay que definir, la realidad es que nosotros, por norma general, tendemos a pensar más en qué hacer que no en cuál es el estado final al cual queremos llegar. Nos es muchas veces más fácil pensar, no, ahora voy a actualizar este servidor, ahora voy a crear un servidor, ahora voy a eliminar un servidor, que son todo acciones imperativas, que no en sentarme y definir exactamente cómo quiero que sea mi infraestructura final y definirla. Además, también hay que decir que cuando utilizamos IAC declarativa ya no tenemos acceso a cualquier lenguaje de desarrollo. Vamos a tener que utilizar el lenguaje que utilice la herramienta de IAC declarativa que estemos utilizando, con lo cual muchas veces ahí, en esta curva de aprendizaje, existe también el proceso de tener que aprender un lenguaje de desarrollo nuevo. Consideraciones finales.
La IAC imperativa es muy útil en prototipos rápidos. Cuando estamos empezando, es muy rápido escribir un script para crear nuestra primera versión de la infraestructura y empezar a trabajar. Pero luego, a medida que nuestra infraestructura vaya evolucionando, esto se complica. Si nuestra infraestructura empieza a crecer, al final se puede volver un galimatías importante el manejo de esta infraestructura utilizando IAC imperativo. Por otro lado, la IAC declarativa es útil para modelar todo el ciclo de vida de tu infraestructura, desde la creación de esta infraestructura y todas sus posibles actualizaciones. La IAC declarativa funciona muy bien cuando lo que hacemos es actualizar la infraestructura, porque lo único que hacemos es cambiar esa foto, ese modelo de cómo queremos que sea nuestra infraestructura final. Si ahora quiero 2 servidores, simplemente voy a cambiar el modelo de IAC declarativa para añadir un segundo servidor. Y por último, para terminar, la que para mí es la gran ventaja final de la IAC declarativa. Y de hecho para mí es tan importante que la he querido resaltar en esta diapositiva específica, en lugar de agregarla junto con las otras ventajas de IAC declarativa, que es la trazabilidad. Al final, con IAC declarativa, lo que tenemos es un fichero o conjunto de ficheros que nos definen nuestra infraestructura, cómo es, lo que tiene, qué servidores hay, qué redes hay, qué balanceadores de carga hay, qué bases de datos hay, etc. Estos ficheros pueden, y de hecho deberían, estar versionados en el sistema de control de código fuente junto con el código. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento, del mismo modo que yo me puedo ir al sistema de control de código fuente y ver cómo era mi código hace 2 meses, voy a poder ver también cómo era mi infraestructura hace 2 meses. Y voy a tener al lado el código con la foto de la infraestructura que utilizaba este código. Y además, si quiero, en cualquier momento, puedo recrear esa infraestructura y ejecutar mi código de hace 2 meses en la infraestructura tal y como era hace 2 meses. Esa trazabilidad de tener asociado exactamente el código con la infraestructura que utilizaba el código en cada momento es una ventaja muy importante del uso de IAC declarativo. Lo que vamos a ver en los siguientes vídeos es una herramienta de IAC declarativa llamada Terraform.